Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Espero que estén todos bien el día de hoy, arrancando el programa el día martes. Hoy con mucho que hablar. No somos alérgicos a la pala, muchachos. Dale, nada. Empezó mi novela y dice, ¿viste? Así me tienen que saludar los muchachos. Tipo, empezó mi novela, así que no extrañen y demás cosas. Pasión impuntual, por fin, hora más jefecito. Perdón, Juanjo querido. Ya era hora de los planilleros. Laburen planilleros, por fin. Hola. Es que nos van a tener de vuelta a la noche, muchachos. Por eso nomás. Para eso pago suscripción para que lleguen tarde. Realmente es mi culpa. Pido mil disculpas porque dejé mi remera roja en el Bolt. Entonces le tuve que pagar ahí unos cuantos para que me traiga otra vez y tuve que gestionar eso. Si no, pues a la noche no voy a poder salir. Tengo que sí o sí tener mi remera roja. Hola, Coque, ¿cómo estás? Hola gente, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué onda ese? El ganso. El ganso. Epa. Claro. Bienvenido al fútbol. El ganso Barrios. Te quiero, Jorge. No, Jorge me dice que me perdona. Ah, claro, no. Perdón. Bueno, primero que nada, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a estar una hora hablando de todas las novedades que hay en el ámbito local, obviamente. Sí, señor. Ganaron los Kings, ¿eh? Está en las finales. Estamos, papá. No, Estamos en la final de Marquito. No voy a decir más eso porque a mí ayer los perros me dijeron mercenario. ¿Por qué mercenario? Yo no soy. Dice, Coque, le chutaste a Marcos Gómez. ¿Eh? ¿Por qué, vio? ¿Por qué te dicen eso? Mira Twitter. No me vaya a decir que cometiste una locura. Mira Twitter y busca a Marcos Gómez. No me vaya que decírsela. Mira Twitter y busca a Marcos Gómez. ¿Qué hiciste, Coque? Va? Y mira Twitter y busca a Marcos Gómez. Marcos Gómez. ¿Rumbo al Chile, me dice? ¿Hace cuántos minutos? 14. Ojo, escuchen esta información. Chipi Vera informa que el volante central franjeado Marcos Gómez irá al Deportes Iquique, que limita en la primera división de... No, es con limita. Tendría que ser milita. Bueno, limita también. No, milita. Acá lo del mundo franjeado, ya de franja desastre. ¿Milita o limita? Milita. Bueno, ¿dónde? Milica. No. ¿Sí o no? No. En la primera división del fútbol chileno, dice, el acuerdo es un préstamo por un año con opción de compra. Ahí viene una primera pregunta y yo creo que el chat y también yo y todas las personas harían después de leer esta información. ¿Tuviste incidencia en este tema, Coque? Le dijiste, porque yo me acuerdo, Marco Gómez no te convencía. Estuviste hablando de algunas cosas que no, como que no te cerraban, Marco Gómez. Ahí Alan Olimpista hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué dice Alan Entonces van a Olimpista? buscar un volante. Exacto. ¿Hay algo sobre eso? No se puede mencionar. Qué loco será. ¿En serio, vio? Hola, Rafa. Mira qué jugador. Quintanita dice, Cuba, here we go. No, usted se imagina. No. Hugo Quintanilla está trabajando con Olimpia. Eso sí. Ya llegó, Zavala llega mañana. Zavala va a estar disponible para el partido contra Nacional. Ya se habilitaron los canjes de entrada para la primera fecha. Así que ya tenemos esa info. Hugo Quintana se queda. A Liverpool de Uruguay no le convenció. O sea, bueno, igual no se pudo cerrar. Hola, soy Capazo. ¿Qué hace Capazo? ¿Cómo andamos? Capazo, querido. Qué grande, Capazo, ¿eh? Ahí la foto de Capazo y Capazo. Hola, soy Capazo. ¿Sabes qué? Está toda la pantalla, muchachos. Ojalá Uruguay quitara el nivel que tuvo en Liverpool. Y hay que ver. ¿Qué pasó? A pleno. Anotá. Ya anoté. Mundial de Clubes. Ayer el Al Hilal hizo Batacazo. hazaña y le eliminó al Manchester City. Muchos decían que iba a ser un partido trámite para el City. Pero ¿sabés quién sabía que no iba a ser así? ¿Sabés quién sabía que no iba a ser así? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Dios ¿Quién mío. había Qué dicho termo, que boludo. las personas
Sos que un no termo. metan a la Liga Árabe en un top 5 no saben de fútbol. Cristiano Ronaldo lo dijo. Cristiano Ronaldo lo dijo y hoy se hace realidad. Marcos. El Al Hilal está en cuartos de final. Marcos, sos un termo. El boludo. Al Hilal Sos pregunto, un termo. pregunto yo. Decime algún equipo de la MLS que hoy esté peleando octavos o cuartos. No, y no hay, porque la MLS es una liga pedorra. Pero eso no saca que la liga árabe también sea pedorra, amigo. Pero ¿cómo vas a decir eso, hermano, si ayer le acaba de eliminar al Manchester City? Y bueno, boludo, es fútbol. No, es pero ¿cómo que es amigo? fútbol? Es fútbol. No es un mérito. Pero no por eso la liga árabe es lo mejor del mundo, Marco. Pero, Nah. no, pero déjate de joder, hermano querido, te está demostrando que hay capital, que hay materia prima. Bueno. Y mirá, no pude. El Oakland le empató a Boca. Eso quiere decir que la liga de Nueva Zelanda es mucho más que la liga de Argentina. Pero no me vayan a comparar a Boca con Manchester City. Primero que todo, te pido más respeto a Boca. Marco, y bueno. Pero esperá, lo anoto y le digo a la gente que me está escuchando. No. No voy a soltar el sobre de Soltá el jeque. sobre, boludo. Ahí está. Inzaghi. Che, en serio, este señor es un maestro. Es un maestro. Lo mejor de todo es que el Inter se va llorando, eliminado, e Inzaghi... No, pero en serio, a mí me encantó el partido que hizo Inzaghi. Y está anotado y me van a decir glo. Pero lo mejor de todo es que se habló antes, no se habló después. Cristiano lo dijo en la semana. Y la única persona que dice que no es competitiva es porque no juega en la Liga Árabe o porque no sabe de fútbol. Bueno, yo entiendo por qué vos estás haciendo esto. ¿Por qué defendés tanto a un equipo árabe? ¿Qué dijiste? Yo entiendo por qué defendés tanto a un equipo ¿Por árabe. qué defiendo tanto? Decime. ¿Qué subiste vos hace unos días en tu historia ¿Eh? sobre los perfumes? No, ¿qué digo? ¿Qué digo? A vos te están ensobretando con perfume, no. Marco. No tenés vergüenza. No. tenés vergüenza, Marco. Che, a este señor, no. ¿Cómo vas a decir que mis opiniones pasan por el filtro de que quiero un perfume árabe? Dejate nada de Saludos joder. coloniales por... Espera, otra cosa. Saludos a la mamá de Franco Pasotti que está en el hospital. Saludos, mucha fuerza. Mucha fuerza y pronta Mucha fuerza, recuperación. en serio, mucha fuerza. Es Por enfermera. otra parte, bueno. por otra parte, La enfermera, su mamá. Bueno, igual, gracias por ayudar a la gente. por otra parte, yo quiero hablar de otro tema. Ayer, incluso nosotros dijimos que para el Inter iba a ser un partido trámite Fluminense y terminó ganando y dejándola fuera el ex equipo de Inzaghi. Sí. Hay que ser sincero, ayer terminamos nosotros y dijimos que el Inter iba a pasar tranquilamente. Y que el Manchester City también. También. Entonces, sinceramente, el Fluminense nos cayó. El Fluminense con sus jugadores, con el acabado Germán Cano, con el acabado Fabio. No, yo no lo estoy diciendo. No, pero es un... Acabados no son. Son unos jugadorazos, boludo. Es que, hermano querido, a Suárez le dijeron acabado y es... Pero Suárez sí ya está acabado. A lo que voy nada más es lo contrario. Los dos hicieron un partidazo. Y así con la gestión en este programa, mi querido Nelson Fútbol Rivera. La no gestión. ¿Cómo te va? ¿Cómo que no gestión? ¿Vos me estás reclamando a mí? No, a vos no te reclamo nada. Perfecto. Buena facha metiste hoy, ¿eh? Bien, siempre. De lana ese. Ojo Hola, con Belén. Monterrey. Saluda Hola. a Belén, por favor. ¿Cómo Hola. estás? Vamos a ver. Hola, Belén, ¿cómo ¿Patético? estás? ¿Cómo están? Sorprendida con el partido ayer. Tremendo. Pude ver. ¿Sí? El último vi porque claramente no pude dormir por culpa de una vecina. Diga, Online. llores, Tengo una vecina Ya otra online. vez, pío. Sí, entonces por ahí la distracción era poder ver el partido. Partidazo. Ni me imaginé que iba a ser un partidazo. ¿Para qué les voy a mentir? Uno de por ahí, por Hermoso fue. el nombre, por los nombres que representa el Manchester City, decía, yo Hermoso creo que partido. sí que iba a pasar, pero fue fútbol. Hermoso. Es fútbol. Fue fútbol. Qué lindo. Ese Qué partido. arquero, vos. Ida y Qué vuelta, bono, ida y bono, vuelta. amigo. Bono. El Algilar para mí, gracias a Bono. Sí. Sí. Vos sí le quería decir realmente porque Qué arquerazo que gracias a ese dio. arquero Capichar.
En absoluto. Me gustó más el Olimpia Luque, la verdad. Nada ¿Qué que digo? ver. Poné funky de noche, tu vecina, dice. ¿Puedes No, creer que me quedé a ver todo, bueno, en en su mayoría. su mayoría, Al Hilal City y no Racing Olimpia, por ejemplo? Mira vos. Sí. Y está bueno. Te juro, no uno- puedo creer. ¿Está bien? No pude ver el partido de mi club. Está súper bien. Creo que ayer seguramente hablaron de eso, ¿verdad? Porque Claro que sí, es partido paupérrimo. espantoso. Mi querido Nelson Fútbol Rivera, ¿cómo estás? Saluda, mira. ¿Puede ser, viejo? Vamos los 15. ¿Cómo que vamos los Kings? Vamos los Kings, viene ahí. Dice. Nelson Fútbol. Jefecito Chanta. Se eliminó el City, ¿verdad? No, pues y acá el chat ayer decía que... Ayer el chat No era... que jugaba mal el Mundial de Clubes. Ya te digo, ya te digo. Ahí está. Al Gilal dio sorpresa y eliminó, sí señores. Qué feliz que fui realmente. Hola, dictador hermoso. Se eliminó el City, ¿verdad? Sí. Ay, ay, ay. Sí, no, ¿Vos viste el partido? ¿Qué voy a ver, un ¿Eh? carajo? Está Claro, bien. dijiste luego que hay que elegir la batalla. No, es que decía además. Sí, es que para qué a ver si ya va a pasar el City. Fácil, dije. Me desperté y vi que perdieron 4-3. Yo tengo. Che. Qué gusto yo, verle yo sufrir al hice algo City, que no sé será. si está bien. ¿Eh? ¿Qué hiciste, Coque? ¿Qué hiciste? ¿Hizo un golpe? No. ¿Qué ¿Qué hiciste? hiciste? Ay, qué buen pullover, tricota, suéter. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés ahí? ¿Por qué tenés la remera de cerro? Ay, ¿Qué atendé hago? que es lo que vas a mostrar. Atento, chat, atento. Dale, ¿Qué es eso? dale pues. Mucho timing ya, bro. Mirazo, ya está. ¿Qué? Pasto. Pasto es. ¡Y ¡buah! ¡Trajo el Es que topa! Ahora me acuerdo que envió la Ahí foto está. en el ¿Tenés grupo. ganas de laburarme, mi rey? Vení acá. Ay, Vos sabés Está que... en TikTok al aire, maestro. Grosero Qué del loco, orto. Gerard. Grosero. Eh, Maleducado. ¿Y qué es eso? El pasto, papá. Él se fue hoy a... me fui a parar. For One. viste que... Yes. For one. Pero Viste guardá bien, boludo. Se te va a caer todo, que- Ey, amigo. ¿Y para qué te fuiste ¿puedo para ver? uno, maestro? ¿Puedo ver Te el fuiste a levantar. el pa? Espera, yo quiero ver. Elpa. Te fuiste, Me fui a hacer contenido. te fuiste a La hacer una hierba. Coque, Sí, señor. espera, yo quiero ver. Esa hierba tiene historia. Vení. Toca. El pasto. imbécil. Este tipo cuando vos le pones a- Está fresco. No. Pasando context. Che, en serio, yo le voy a contar eso a mi amigo personal Coto Nogues. Yo con permiso de él me fui. ¿Viste, Ah. viste qué puedes hacer ahora cuando muere tu mascota, por ejemplo? Su pelo. ¿Cómo? Perdón, no sé. Mi campera el tema. No, se escucha todo, en todos lados se escucha lo que está diciendo Franco. ¿Qué dice Franco? Si es un pingüino lo que tenés en tu campera, dice. No es un pato. No. Muy maleducado, Lara. ¿Cómo vas a preguntarle eso, es boludo? un pato. Mira, yo creo que pingüino es. No, Franco no está acá. Yo soy el chat y digo, y veo que vos le preguntás. No es un pingüino, es un ganso. Pensé que era un pato. pato, boludo. No sé, un Un pato. ganso para mí. No sé qué. ¿Sabes qué pasa? A favor de la pregunta de Franco, ponete un poco otra vez bien así. Así como estabas, cerca del micrófono. Ahí parece un pingüino. Sí, real parece. Sí, Vamos aclarando el panorama, No se que ve hay la pingüinos parte en la cama. oscura, Por el no se hielo que provocas. No es un pingüino. Franco chat. ahora se despertó y vino. Recién le vi que se bajó del auto, dice Cuse. Sí, acá Y está en Franco. ese pasto se jugaron 3 partidos a reventar. Es el pasto nuevo que mandó a hacer Cardona. Il Black. Il Black. ¿Y su Cuando tenga arena? pasto, No habla. tenés central, no tenés lateral izquierdo. Ey. Así que no digas nada. Y aparte. No, Ese- si me respondes, te voy a responder. Puedes mandar le plastificar y se pone por el case. No, yo voy a poner un El Ziploc. pasto. Ah. ¡Qué fantasma! ¡Qué fantasma! A ver. Ay, le mató. Ay, perdón. ¡Qué fantasma! ¿Qué es eso? ¿Qué? Vení. Claro, yo tenía que presentar y me iban a apuntar con la cámara, entonces tuve que meterle eso. ¿En qué temporada fue el Flu Game? Ni idea yo. El Flu Game, boludo.
¿Qué temporada fue? ¿Qué fue el Flu Game? Espera. ¿Qué fue el Flu Game? Yo no sé. Ah, y tenés El de este. la gripe. Pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? A mí me gusta de Marcos que él asume que no, ¿me entendés? Porque pues hay muchos periodistas que ponen a hablarse y no consumen básquet. Pero él consume Él ahora. dice. Ahora. está, Él está dice. bien, hay que nutrirse. Hace 3 días. Él es bueno. Marco es un tipo que yo le conozco a Marco y es un tipo que se puede Estamos viendo adaptar. el que te dije. Un tipo adaptable, se adaptó muy bien al eSports, por ejemplo, él fue el mejor caster de la historia del Paraguay. El único caster Rocket League en el Porque Paraguay. después Hay está- más. hay uno ¿Quién que es dice otro? el básquet Y seguramente hay más, no quiero ¿Quién más- es otro? No sé quién es otro, por eso nomás no quiero decir que no hay. Que porque se capaz presente hay. la persona que pueda. ¿Cuántos anillos de la NBA tiene Michael B. Jordan? No, Michael B. Jordan el actor. Michael Jordan. Ninguno Michael B. Jordan. ¿Y Michael Jordan? Bueno, ya te respondí una pregunta. ¿Cuántas? Yo no te dije cuántas preguntas eran. ¿Cuántos anillos de la NBA ganó Michael Jordan? Ese juego limpia con Ahí. que. Dame números, respondeme, me haces gestos. 6. Que se escucha, Rafa. Rafa. ¿Para qué le ayudas? ¿En cuánto fue el MVP? Escucha todo con lo que le dice. En 3. No, él fue MVP en las 6. En la 6 fue. ¿Cuántas finales perdió Michael Jordan? Esa es muy fuerte. ¿Por qué le hacen esto? Lo que pasa es que Michael Jordan nunca perdió una final, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Creo que Nunca. no tiene ninguna final perdida, por eso dicen que No es le el hagan GOAT. eso a Michael. Porque la que jugó ganó, inclusive se fue al retiro y volvió y ganó, Pero si creo. es por eso el más grande va a ser Bill Russell, porque fue el que más veces ganó. No, Yo no pasa por sé ahí. de esa cosa, yo solo sé de la comparación con LeBron. Y por eso Sí, más. pero jugaba 11 finales de NBA, amigo. Curry es top 5. Ni jamás, Ni ¿verdad? Los perros te dicen jamás. que No es te top olvides que el 5. número 1, Ramiro decía que defendía que el número 1 era Marco, ¿cuándo Stephen. salió el Air Jordan? Stephen Curry es el número 1. ¿Por qué Che, ¿por qué te reís? Bueno, puede ser No, número por 1 respeto, Stephen por Curry. eso. No, pero respetá su opinión. Es el mejor triplista de la historia del deporte. El No que le cambió el hagan juego. eso. Cambió un poco el juego. Si iba a hablar de triplista, el primer nombre que se me viene a la mente es Jorgito Martínez. Ayer, tremendo partido. ¿Viste cómo? 115 personas, ¿eh? Eso. El stream menos visto, por si acaso. Bueno, Bueno, ¿dónde estamos en 115 en Twitch? En Twitch. ¿Cuándo estamos en YouTube? Cifras reales quiero, ¿eh? A ver, vamos a traer YouTube. Vamos a ver por Sí. cuánto tenemos. Gracias a la gente que nos banca en Twitch, en serio, Ahí está. Muchas gracias. Ahí está, ahí tenés, boludo. Sí. Beso. ¡Nos cambiamos la miniatura! ¿Cuándo estamos en YouTube? No se ve acá cómo es el tema acá. ¿Cómo no se va a ver? Claro que se ve. ¿En dónde se ve? 20 también. 20 en YouTube. Bien. Ah, es importante la diferencia, ¿eh? Gracias a la gente. Tenemos que seguir construyendo de Twitch para que después migre a YouTube. Hoy incorporar el Eso. De a delantero de poquito. Cerro. ¿Verdad? Hoy incorporar al jugador de Cerro ¿Quién? del Recife. De todos. El español uruguayo. No recuerdo el nombre. Hoy vi. Y ya incorporado porque vi sus highlights. Ahí va. En TikTok. En YouTube están 25 desde que entró Franco, dice. ¿Qué hace, Cuse, querido? ¿Cómo estás? Che, vos sabés que Cuse. ¿Por qué dice? O sea, vos, escúchame. ¿Por qué vengo? Vos haces el biribiri. ¿Qué pasa? Sí. Le decís a Coque que trajo el logo de un pingüino en su pecho. Y después le decís 25 a él. Vos no puedes estar bien y mal con todo el mundo, loco. Senta postura. Sentá postura. Centro. Tranquilo, seguimos trabajando. ¿Qué dice el Coque? Hola. Olimpia. Y claro que Olimpia Se, Kings. se escucha todo. Y sabemos que Se Cerro te no tiene escucha los básquet. todo. Cerro tuvo básquet. Cerro tuvo básquet. No, armó Cerro por su tuvo centenario. 2012. Cero tuvo hace muchos años, ¿eh? Pero el que último yo Volvió recuerdo. 2012. El último yo recuerdo del centenario. Salió Qué campeón. empapado ¿Quién es que el está. monarca acá? ¿Félix Pérez? San José. San José, Olimpia. Ahora. Olimpia es el más ganador. Ahora. No, Olimpia es el más Olimpia ganador. San ganador. José entiendo Espera, que es un espera, clásico Ese es el fuerte. clásico. pero- San José es el dominador del básquet hace varios años ya. 8 títulos tiene. sí. ¿Sabían que San José quiere armar su fútbol? Eso es callado. San José ¿Olimpia? quiere armar su fútbol también. Espera, si hablan todo el mismo Olimpia, quilombo esto, ¿eh? Olimpia es el que Olimpia. define 3 partidos de local. Ya que son las finales son 5. Y entonces 3 de local. El primero, el del medio y después el último. Ya Como que tenés el del cronograma. medio, el Game 2, papá, metete. Tiene el cronograma ya él. Paddy le gana a Ilia. ¿Vieron el doble en contra que hizo ayer el brasileño? ¡Qué locura! ¿Cómo el doble en contra? Es que ¿Dónde mide podemos 2 ver los metros partidos? 15. Y ¿Dónde agarra- podemos ver los partidos? ¿Qué? ¿Dónde podemos ver los partidos? Tigo Sports. Y entonces saca la pelota y le da un manotazo y viaja y entra a su aro.
Mira qué loco. Sí. A mí solo me importa Olimpia Kings. Marcos Soy, dice. No, Ima. Dale, otra vez. Félix Pérez es bueno. ¿Vos Es estás bueno. vos estás todos los partidos legalmente? Es Todo- los partidos del local de Olimpia, ¿no? Qué bueno, amigo. O sea, vos cantás en cualquier cancha. Cantado. A donde sea. como- La O. Digo, ahora cambia la letra. No. Mafia Sport dice, Olimpia tiene No. más títulos en el básquet nacional y es el único campeón internacional. Mira, un poco- Ayer Marcos ODD del básquet estaba llorando en la grada. Consulta, yo no sé mucho de básquet, pero yo recuerdo... 122 personas. Yo recuerdo que Félix Pérez era un gran club y un gran formador de basquetbolistas. En la Félix época Pérez. de los Sigue 2000, siendo, Rojo, sigue digamos, siendo, re- pero quedó en la época de los relegado. 2000, sí. Pasa que ahora Olimpia ya está hace poco Libertad, que ahora ya no está. Le ganó con respecto a las contrataciones. Ah, mira. Sí. En ¿Vieron? contrataciones, pero formador, siempre Félix Pérez fue el FPC. monarca con San José. Quisieron robarle ayer al equipo árabe ni con árbitro pudieron. ¿Quién era que dijo que el fútbol árabe en 2 o 3 años llega a competir con la mejor liga del mundo? Yo estoy buscando acá, Olimpia Kings ¿Quién cuenta dijo? con... ¿Quién dijo? Marco dijo. Cristiano Ronaldo dijo. O Cristiano. Cristiano Ronaldo. Ah, yo pensé que dijiste vos. No, yo... Sucundiste. El Al Hilal Sucundiste. en el segundo tiempo mereció ganarle al Real Madrid Sí. y le eliminó al City, ¿eh? Hermoso. Ahora agárrense equipo de la Premier, ¿eh? Otros 300 millones para Pep para pasar la crisis y eliminarse del Mundial de Clubes. A ver qué jugador va a comprar por 155 millones de euros para que se le pase el enojo. Épico lo del Flu. Me comí los 2 partidos, muy lindo. Me entero que el Al-Hilal es de Cristiano, gracias No, Nelson. no, yo me entero que La Liga Árabe, hermano. yo me entero que hablo vos de te la faltan Liga. 3 jugadores, maestro. El Al-Nassr Son 2 clics nomás, loco, ¿eh? Tampoco es tan difícil, son 2 clics. El Al-Nassr Tampoco te pido que, no sé, boludo, que... se comió No, que te 5 del formó- Celta. Te formule algo. ¿Cierto que lloró ayer Guardiola? Lloró luego. ¿Lloró luego? ¿Cierto que lloró? Yo vi... en realidad no vi, me contaron de que estaba todo así a punto de llorar después de... Y no, estaba pensando para que 300 millones le va a pedir Claro. al fondo de inversión. No, en Para que se le serio. pase el disgusto. Viste que no ganó la Premier este año, gastó 300 palos otra vez gastó. Ahora gastó otros 300. Sabe que yo con 2.500 millones de euros, ¿sabe cómo soy el mejor técnico del mundo? Tan? Al toque. Dice Messi Pintas. en el City. Ojalá, dice. No Pero se vos sabe- sabés que ayer ¿Pero salió qué se esa va a ir información. Messi al City, boludo. Déjenle que siga haciendo su colonia de vacaciones, que se vaya al Barça. Tengo una boludo. pregunta yo. Qué épico lo que... Cuéntenme un poco el chisme ¿De quién es? ¿Eh? de Lautaro y Canaloglu. Canaloglu. No entendí. ¿Qué pasó con ellos? ayer, o sea, Y yo vi se las quejó declaraciones con Lautaro. De Lautaro. Después de la De que no eliminación. quiera jugar, que se vaya. Y él se quiere ir a Galatasaray, pero esto es un buen tiempo. Supuestamente dicen que. No. Canaloglu, se puede ir Ajá, al- ajá, yo ajá. pensé de Lautaro. No, no, no. Lautaro es lo que dijo esto que mencionó Lautaro Marcos. se enojó. El que no quiera jugar, que se vaya. Bueno. Direito. Podría haber metido la patita en la primera Champions en Lautaro. Ma, en Angalle como ha sido muchos fallos. Yo no vi el partido en vivo ayer porque estaba No, en no, otras no, cosas, pero en la final contra el PSG podría haber bajado 10 metros por lo menos acompañar a los compañeros. En ¿eh? la final, un fantasma fue. Mamita querida. Lautaro fue un fantasma en la final, Dice- pero ayer jugó bien. Nelson, como técnico, ¿tendrías la mentalidad de Garnero? No, Garnero es muy 4-4-2. ¿Dos son más 4-3? No, yo juego con enganche. Ah, mira. Fue clásico. Claro. Laterales que no suben ni por decreto. Todo abajo. FIFA. Atados. FIFA todo abajo. Medio campo, nada. Un 6 puro. 2 internos que puedan romper líneas. Enganche. Un win tata y un 9. Campeones. 3 fechas antes. Laterales derechos. Cerro y Olimpia. Nada no se sabe, ¿verdad? Hasta ahora. Yo he visto lo de Blas. Me gustó. me Olimpia puse tiene feliz. lateral derecho, boludo. Sí, Bueno, el de Lucas Nacional. Morales. El de Después Nacional. nomás. ¿Y Cerro? No se sabe nada todavía. Y salió. Dan es opción. Dan Morales. Cabra Dam. Y Benja. No, hija, rugbyista. Rugbyer. Win tata. Pues se entiende el día del concepto del win tata, ¿verdad? Se va a ir pico Marco Gómez. Sí, a Chile. Marco Gómez Chile. Ahí está. Cada vez menos volante en Olimpia. Impresionante. Yo creo que Va a también terminar jugando Junior Barreto de 6. Abrazo. Vos sabés que sí. Junior Barreto de 6. y no tenemos nada. ¿A quién vas a poner si no juega Richard? Si no juega Richard. Yo creo que Olimpia está haciendo todo lo posible para que Richard sea el indiscutible. Una vez probaron Eso es lo que dije Franco ayer. con Domínguez, pero...
Sí, pero lo que pasa... No, no pero te rindió. pueden jugar. Claro. Por supuesto que puede. Y van a jugar lo que es distinto en cierto Pero momento. menos defensa que... Yo ayer dije luego, Belén, justamente eso, que literalmente el olimpista se queja a Richard, que es indiscutible en el equipo, Pero pero realmente Olimpia, no. pero Olimpia hace todo lo posible para que Richard sea el único indiscutible en el equipo. También. Complicado. Es complicado. Yo quiero hacer una consulta. ¿Vieron que se lo tasó a Omar Alderete en 18 millones? Ay, Sí. juegote. Pero su cláusula es de cuánto? 18 millones de dólares es lo que se lo tasó, no sé. Y que son 15 millones de euros. Habíamos contado ya nosotros. Cierto. Su cláusula es de 15, ¿verdad? Aprox. Aprox. Entonces, se hablan de que en el mercado que viene sería su traspaso a la Premier. Pero así ¿Qué hablamos hace equipos? muchísimo. Pero el mercado ¿Qué? que viene en realidad es este mercado, boludo. Exacto. O sea, ahora para... Ahora, yo para quiero este saber agosto. qué equipos son los interesados que quieren llevarlo a Omar Alderete. No hay todavía, ¿verdad? O sea, que Yo no vi sepamos... ninguna exacto. Capaz ya el representante estará con varias carpetas, pero no. ¿Y en Media qué tabla. liga? Yo creo que un Big Six no ¿No? lo van a llevar. ¿En qué liga les gustaría ver? Yo creo que va a ir a Me verlo un- en la Premier. Yo también. A mí me encantaría que haya un Big Six, pero no vaya al Big Six. Los Big Six no van a fichar al Derete por nacionalidad, por lo que quiera, por como le quieras llamar. No creo que vaya al Tottenham, Eso no es lo que creo a que mí me vaya al da Arsenal, rabia. no creo que vaya al Chelsea, no creo que vaya al City, no creo que vaya al United. Que ellos siempre van a querer un argentino, un brasileño, por una cuestión... Y va a terminar rindiendo en algún equipo a media tabla y va a pegar el salto. Alguno más grande, yo creo. Yo creo que el Palace está con mucho dinero. El Palace. Después, bueno, Textor vendió una parte del Palace. ¿Vos querés verlo a él en la Premier? El Crystal Palace me gustaría. Los muchachos dicen el Palace, Everton, Palace o West Ham, Palace, creo los que Leeds. Palace estaba vendiendo a ese. Ese es el que le acompañó a Ulisses y a No. Saja en ese triunvirato tan importante del Palace. Y ahora que le... No, pará, el decano. Y nada, yo creo que el Palace, por ejemplo, sería un buen lugar. Van a vender a ese a buen dinero. No sé quién. ¿Vos te acordabas ese a dónde iba Nelson? F. Ese. ¿A dónde iba ese? Pero- Ya sé dónde va ese. Pesa mucho la nacionalidad, lamentablemente, dice. 100%. Y más ahora con este tema de las redes. Que Alderetiño, Aldi. ¿De dónde venís? ¿Cuántos seguidores manejás? Sigue en el Crystal por ahora. ¿Cuánta gente atraes? El Arsenal El debería. Arsenal dice acá. El Arsenal. Aston Villa también dicen ahí. Palace o Aston Villa dicen. Palace o Aston Villa. En los comentarios de Twitch. Bueno, pero todos estamos seguros y más que nada está claro que queremos que dé ese salto a la Premier. Y como se habló hoy, 18 millones. 18 millones, 15 millones sería por lo que se tendría que pagar. Es muchísimo. Es mucho. Pero Alderete merece, es jugadorazo. Ya, eso es lo Al mejor. final irá al Real Oviedo. Equipazo. Real recién ascendido. Al Newcastle. Está bueno el Newcastle. Si juega competición europea, aunque sea un conference, yo vango. El Newcastle. Yo lo que quiero nomás es que no dejen de jugar. ¿Viste? Justo ahora este tema de tener unos minutos de lo que se viene para el jugador, que tanta ambición por querer El jugar tema la es que Copa Mundial. Lo que más a mí me preocupa, preocupa es... y eso. Claro. Y además, el tema del Mundial. O sea, recordemos que Omar Alderete es Titularísimo. indiscutible. Pero juega en el sabe. Getafe. Él creo que es de los pocos que no va a buscar minutos, sino que va a buscar mejorar futbolísticamente en algún mejor equipo. Porque recordemos que Omar Alderete juega. No como era Enciso en el Brighton, como fue Miggy en el Newcastle en la última época. Alderete tiene minutos. Está buscando una mejora deportiva. Mejorar deportivamente, poder aspirar a competencia claro. europea. Yo me imagino que él va a buscar jugar a una competencia europea también. Y sí, porque él sabe lo que, bueno, ahora sabe lo que vale, sabe lo que significa para su selección, sabe lo que significa también futbolísticamente y lo que puede, la cantidad de dinero que puede generar con eso y busca jerarquía, busca ser titular en un club mucho más grande, en una liga mucho más top de lo que ya juega. A eso me gusta esta pregunta. Nelson, una pregunta. ¿Qué conviene más? ¿Jugar en un equipo cañín de Europa o en la Serie A de Brasil? Ahora que sabemos el nivel de los equipos.
está bueno, muy relacionado. ¿Cuál al es Mundial de equipo? Clubes. Pero espera, depende del contexto. O sea, Cañín. equipo Cañín, Y pero... un Getafe en Cañín, por ejemplo, de Europa. No. Y de la Liga Española, sí. No, para mí tiene más peso jugar en una liga top. Vos sí que entre Palmeiras y un Getafe pega más Palmeiras. Perdón, pero pega Getafe. más Getafe por la liga. Un Bournemouth, Palmeiras. Totalmente. Un Forest, Sí, Palmeiras. por supuesto, boludo. Pero estamos hablando de las ligas. Primero hablemos de las ligas y del estilo de competencia. Un o Boloña, sea, Palmeiras. pero por supuesto, o De sea, la preparación que te de- ofrece estar en esa liga también. yo te digo, si es un equipo español, inglés, italiano, es mejor. Alemán también meto en esa bolsa, francés ya me plantea dudas. Pero yo prefiero que esté jugando ahí. Ahora, cambia la ecuación. Si vos me decís ser Suplente. no titular indiscutido, suplente, Como el caso de el Ramón Sosa. 60% del tiempo en el banco de suplentes o irte a jugar y ser figura en Brasil, andate a Brasil, que eso aplica el caso Sosa. aplica el caso Sosa. Ahora, te doy el caso Enciso. Enciso estuvo en un equipo en el Ipswich donde fue titularísimo. Fue clave. Entonces él tiene que ir a un equipo donde tiene que ser titular en Europa. No puede volver. No puede volver a Sudamérica. A Enciso lo buscó el Palmeiras en enero. No quiso volver cuando tenía el futuro en el aire. Sosa siempre le dio siempre le dio la prioridad al mercado europeo. Pasa que Palmeiras puso la plata de una manera que no se esperaba y se puso mucha guitarra y bueno, ya está, se lo terminó llevando. Pero también yo creo que el nivel de los equipos brasileños en este Mundial de Clubes también te va a dejar un manto de tranquilidad. Decir, pucha, si yo estoy acá, estoy compitiendo al máximo nivel o a un nivel similar. Tenemos 2 brasileños en cuarto de final, no es poco, ¿eh? Tenemos 2 brasileños y hay que ver con la nacionalidad de los equipos de cuarto de final que podamos tener. ¿Qué tenemos hasta ahora clasificado? Tenemos un inglés Chelsea, Sí. Sí. Brasileros 2. brasileños 2, Árabe 1. árabe 1 y te quedan las otras llaves que pueden ser un italiano o un español, que es Juve o Madrid. Puedes tener al Dortmund o al Monterrey, o sea, un alemán. Ah, ya tenía un alemán también. Sí. El Puedes, Bayern. puedes tener 2 alemanes, o sea, Claro, dependiendo del poné partido de hoy. o sea, poné en contexto genuinamente que los brasileños pueden ser los que más equipos metan en cuarto de final junto a los alemanes. Totalmente. Si pasa el Dortmund, si no el equipo que más metió equipos, el país que más equipos metió, terminan siendo los brasileños. Ellos se tienen que eliminar entre sí, ¿verdad? ¿Quién? Flu y Palmeiras. No, ¿Quién? Flu juega contra el Al Hilal. Pero en un momento. Palmeiras juega contra Chelsea. Botafogo, Palmeiras lo que jugaron entre ellos. Pero se pueden cruzar en un momento ¿La final? Palmeiras y Fluminense en semis. Estamos en la misma llave, me parece. Upa, Si no es sé. que pasan. Ahí te confirma Rafa. Yo tengo mis dudas. Creo lo que me dice. Pero En semi se cruzan, dice en el chat. en semis se podrían cruzar si es que pasan ambos. Ahí está. Ahí está la tabla. Sí. Están Esta en es la de ayer, misma- pero ya sabemos los clasificados. Están en el mismo sector, Flu. misma llave. Al Hilal, Palmeiras, Chelsea, PSG, Bayern. Ahí podría ser Dortmund, ¿Podemos quitar el Zócalo un ratito? Tenés razón. Dortmund, Monterrey. Monterrey. Chelsea es el único europeo en serio de esa llave. Mira Y vos. me dice Rafa totalmente. Claro, y ahí. Bueno, el yo, único yo- europeo en todo. Convengamos que Brasil era el país que más equipos llevaba al Mundial de Clubes. Palmeiras le va a pasar ahí a. Espera un poco, yo había dicho así de joda, ¿verdad? Acá que pasaba al Hilal. Para hacerte la contra, creo que era que. ¿Te acuerdas cuando dije? Sí, dijiste. Yo dije de dijiste. pedo. Obviamente que dije de pedo. Palmeiras no para también hacer la dijiste. contra, pero. Palmeiras también dijiste. Sí, dije Palmeiras. Pasaba Palmeiras. Palmeiras. Yo dije Pero que sí. pasaba a Palmeiras, pero no le di ni en pedo que pasaba al... Yo tampoco a la menos. Gila no le No, di. yo tampoco creía, o sea, dije para hacer el show nomás. Yo Sí. quiero ¿Por qué no que venía a hacer el programa acá, Che, maestro? vení acá. Yo vení banco. O acá. sea, increíble lo tuyo, boludo. Vení acá. Sacame un clip por lo menos. No. Vení acá, maestro. Me gustó esa pregunta que hiciste. Por Y eso. echar a banco. Marco, boludo. Marco está todo el día acá rompiendo los huevos. No. Sacala de este, boludo. Yo banco. Que el equipo brasileño sea campeón sí, del mundo. Sí. Me encantaría, de verdad. Ahora en este Marco mundial de lo único clubes, que- sí. Marco lo único que habla ahora es de básquet. No te digo. El Libertadores estoy harta del equipo brasileño, pero en este mundial de clubes A sí ver, me gustaría. Habla con Marco y dice Felipe Caruso te dice, déjate hinchar, boludo. La pregunta es, ¿le gustaría, para esto para el chat, ¿le gustaría que un equipo brasilero sea campeón del mundo? Nada, con que llegue a la final está bien.
A mí me gustaría quedar en un equipo con Conmebol. Ah, como solo porque quedan brasileros. Nelson tiene otro candidato. Claro que quiere ganar el Real Madrid, pero... Pero vos sabés que yo no sé si quiero que un equipo brasileño salga. ¿Cómo no va a querer Conmebol, no, hermano? Yo sé. Sudamérica, papá. All my homies hate Europa. ¿No viste ese no, meme? eso sí sé, pero... Yo soy más brasilero que Lula, Ahora, que Bolsonaro. Yo soy brasilerísimo, ¿verdad? Tipo, quiero quedar en un equipo brasilero. No nos queda de otra. Si queremos ganar Conmebol es Brasil. yo estoy con el flu. Flupea. Palmeiras no quiero. Con el flu estoy. Para Palmeiras se le hincha mucho el tema de que no son campeones del mundo. Aunque Pero yo está dije- Gustavo Gómez, pega. No, yo- eso sí. Yo eso tiré sí. Palmeiras PSG, creo que dije. ¿verdad? Lescano no va a jugar y te logra. No sé. No lo sé, Rick. Vos sí que Lescano tiene una vuelta, Entra hombre. así y hace un gol de la victoria. No juega, Lescano me molesta. No juega un carajo todavía. Le falta sentarse, va a ser seguido, va a El pegar flu. la vuelta. ¿Qué va a pasar con Lescano? Y el tema económico, pues, a la hora de tomar la decisión de ir al fútbol brasileño a muy temprana edad, yo creo, teniendo mucho talento jugando en Paraguay. Pero en Tema Sud- económico y te seduce ser una liga top en Sudamérica, uno del mundo, pero es competir y ganarte tu lugar. Uno luego por ser paraguayo no... Te complica más. 3 veces más tener la presión de... Al menos de cómo yo veo más o menos, ¿verdad? Ah, Nelson Masterchef Rivera. ¿Por qué te dicen Nelson Masterchef? Estamos trabajando. ¿Vos te consideras una persona que puede cocinar bien? No. ¿No? Si te dan una air fryer, por ejemplo, pero solo una air fryer en Masterchef y tenés la posibilidad de utilizarla, ¿crees que puedes ganar? Ganar no, pero ya competir. Con una air fryer, Sí, más que los 4 acá ya competir. sin duda. Yo soy bueno cocinando. ¿Mm? Yo soy bueno cocinando. ¿Sí? Todo dote culinario. ¿Qué te sale? Fideo Espera, Nissim ¿vos cocinaste en París? H. ¿O cocinó Guido? ¿Vos cocinaste en París? ¿Qué Yo cocinaste vos? cocinaba. Yo cocino pasta en París. ¡Hala! Me toca Sí. callar. Aunque sea patas hacer. No, nos fuimos. Pasión de Miu. Nos fuimos a un Carrefour. Acá no hay Carrefour, así que puedo decir la marca. Nos fuimos a un Carrefour a la media cuadra de nuestro Airbnb. Clarísimo. El primer Airbnb en París, que quedaba fuera de la... Nos tocó un barrio muy musulmán y toda la carne Dios. era... No, en serio. Cierto, un barrio súper teníamos musulmán. una mezquita enfrente a nuestro Airbnb. Y era todo gente enturbada. Y era así. Creo que se dice así, Wow. enturbada, sí, Sí. con turbantes, ¿verdad? Con turbantes. Claro, tenían todos los Ah, mira. Wow. ¿cómo te digo? Y no hay carne. ¿En Su, Explicaron su- la carne. su ¿Qué indumentaria. experiencia? Entonces nos fuimos a la esquina y ¿qué pasa? Te encontrás, Videíto. te encontrás con que, claro, el supermercado vende lo que le Consumen ahí. reditúa. Y no había nada, básicamente, de carne. Entonces era mucho... Era carísimo, seguro. que Carne había, ¿verdad? halal se llama. La Sí, carne que tiene está un nombre, habilitada por nombre ellos. distinto. Ah. No, entonces Carne era pasta. halal. Y Pero Halal era- es la carne habilitada. era por vacuna. ellos. Pero carne de qué? Halal es sin pecado, significa. es una cuestión religiosa. Las más que cosas una halal cuestión de- son cosas que no tienen pecado. Ah, mira. Que son permitidas. Halal. Pero Cualquier entonces no cosa es puede ser vacuna, halal. ¿o En- sí? Entonces, Y haram es las cosas malas. Y halal era la carne que estaba habilitada para comer, que tiene una forma de matarle a la vaca más. Por eso es una cuestión mucho más, es una cuestión religiosa, Sí. más que una cuestión de corte, no es Pero- que está la entre costillas halal o no. No, pero Es que sí hay entre costillas Costilla- halal. No, Costilla pero en La carne era halal, ¿te en acuerdas? nuestra situación no era así. O sea, yo pongo el contexto, nosotros no compramos carne. Compramos carne halal. Molida halal compramos. Carne molida para la pasta. Hicimos para la pasta de Lo que sí cocinó este muchacho. Qué bueno. Compramos ¿Y qué hiciste? carne molida halal. porque ¿Pero no, qué hiciste? es fea la carne halal. Espagueti con salsa roja. Sí. La carne halal es fea. No sé cómo se le mata a la vaca. de Al día manera siguiente se específica. llenó el muñeco pasta, una cosa loco, ¿verdad? París. Se cocinó mucho y como se cocinó mucho sobraba para el día siguiente. Si tuviera que dar una puntuación de la pasta de Franco. No, ni te acuerdas. Ni Más. me acuerdo. Era para Pero- zafar, éramos tres machos en una pero- casa y tenemos que zafar. Hasta ahí llegó. No, pero vos sabés que el buen Airbnb era, ¿eh? El último lo que veo. Ese de la casa El tétrica. último quedaba al lado del Moulin Rouge. Ese pegaba. Sí. Vacaíno había en París. ¿Sabes cómo clavamos el... ¿Eh? ¿Cómo te digo? El sándwich Ah, de pato. Vos clavaste ese. ¿De pato? Aquí, ¿De sí. fiambre o como? No, de pato. Carne. Pato. Sí, pato. Pato. Se ¿Quién come- era pato? Se come Se mucho lo pam. pato allá. ¿En serio? Sí, oicota. Con cosas que con papas rústicas. ¿De Yo comía verdad? pizza y hamburguesa nomás, la verdad.
Sí. ¿Pero ya comiste antes Me da la vergüenza carne yo. de pato? No. ¿O ahí no me probaste y te Me gustó? senté, echamos un pato. Y ya está. No sabía que me podía traer. Cualquier cosa podía venir. El que yo no podía era el del caracol, este que comí. Escargots. Ah, perdón. Horrible. Nefasto. Yo no de cultura. Chicloso. esa cosa no. Horrible. ¿De verdad? ¿Viste? O Boludo, sea, me si hizo tenés comprar. mucha hambre no va ni, No. ni así. Es chiclosa. No, pero te traen un cubierto especial para sacar el... Un palito tenés que sacar el maembo ahí de adentro. Yo lo que comíamos mucho era el entrecot. Sí. Pero, ¿qué pasa? El entrecot no es. El entrecot es el ojo de bife acá. Ojo, o sea, si vos querés comer un entrecot, como se come en Europa, es el ojo de bife. ¿Es el del hueso largo? No es el tomahawk. Y después tienen que saber si las pizzerías son italianas, porque hay mucha gente que se hace pasar por pizzería italiana y son de Albania, por ejemplo. Son cosas que aprendimos ahí. Y no es rico. Y no es tan rico. Después tuvimos un Uber. Hay Bolt también allá. Y usamos un... También hay. Lyft No, también hay. Lyft parece que era en Estados Unidos. No, y Bolt usamos nosotros allá y nos tocó uno que era rumano. Hagi, Hagi! Lo único que le decíamos era Hagi. ¿Qué es Hagi? El futbolista romano, Hagi. ¿Quién es Hagi? No, como que qué es. Hagi yo es un pensé que futbolista... Hagi era una Ahora comida. sí el futbolista romano más importante. Y le hablábamos de Kibu. fútbol. Pasó en Caraguay. Corazón le sacaron a Marcos. o sea, No, con la no, gallina no, no, casera. no, no. Es rico ni la gallina casera, Yo, boludo. o Te sea, puedo asegurar que es más rico después que de el pato. probar las cosas que tuvieron allá, la gastronomía parisina, ¿se quedan con la paraguaya? 100%, 1000%, 200%. ¿Qué cosa? ¿La gastronomía Después, nuestra? claro. No. Acá el tema. Costumbre, no. Chipagua. ¿Sabes qué pasa? Asado, Te vas a, Jesús. ¿qué pasa? Te vas a comer Ay, qué carne bori, bori. y la carne, o sea... Aparte que te enchufan No, carísimo. pero eso depende también del nivel de vida. O sea, los salarios Más mínimos altos. equiparan mucho más altos. Claro, entonces por A lo ende- que me refiero es que vos querés clavar una costilla, Ujú. aparte que obviamente para nosotros tiene una diferencia económica importante. ¿Con qué yo acompaño? Yo acompaño con pan. Mm. No acompaño con otra cosa, con papa. Vos no tenés ni arroz quesú, no tenés mandioca, no tenés sopa, no tenés chipaguazú, no tenés pan de ajo, que también ya trajimos de Brasil. O sea, no tenés muchos elementos para comer un buen asado. O sea, la verdad. Salimos con un... Hay un... Un pollito a la parrilla no, tampoco. Guido se llama la persona que nos acompañó. Y Guido nos contó, él vivió mucho tiempo en Europa y él era nuestro guía. En Londres vivió. En Londres vivió mucho tiempo. Y él Ay, fue qué la gusto. primera persona que le llevó a los guachiturros a Londres, por ejemplo. ¿Qué? Él fue el único que Aló, le, los llevó a guachi- los guachiturros, le ¿no? llevó a los guachiturros a Londres, un paraguayo. Y era así, Guachi. sí, tú, Ro, Esta tírate, noche, no sé qué, levántelo. qué, Y le qué, llevó a los guachiturros a Londres y nos contaba la ¿Y historia. cómo le llevó así nada que ver? Y le llevó nomás y le hacía dormir en su sala. Y después se fueron a tocar a la noche. Una locura fue. ¿no? A casa platita. Pasión Food. Dice. Pero la casa hablaba de fútbol antes, pero... Vos sabés que una vez en la Copa América, Ajá. a modo de contenido nos fuimos, teníamos viático, no era nuestra plata. Dijimos, vamos a irnos al lugar de carne más caro. Y para que sepan, un vacío cocinado al oro. Que viste que tiene el papel Ese de tipo, oro. el sal Sí, en euro, ese. sí. Oro. El árabe ese que te corta. La carne está cocinada con un papel aluminio de oro, básicamente. No sé cuál es el término, la verdad que no sé. Costaba $100, boludo. No era rico. No era rico, boludo. Asadito en la calle más rico. Hablen de fútbol. Es que Papel de oro. No, a mí me parece bien hablar en clave de Estados Unidos, los perros, porque vamos a estar por ahí. Muchos que están acá seguramente estarán soñando con ir al mundial. Nosotros también soñamos con eso. Ojalá. Después te digo algo. Vos sabés que el lomito árabe es mucho más común de lo que ustedes piensan Shawarma. en Estados Unidos. Es más probable que termines comiendo lomito árabe allá que otra cosa. No tiene el mismo sabor. no. Diferente. Se Hay hace algunos que son mejores. El shawarma. Lo que pasa es El que shawarma tiene así locote. lo que pasa es que nuestro lomito pues ya está todo. Salsa de yogur. Pasa que todo Salsa de yogur. Lo de acá. toda la comida extranjera de acá está paraguayizada. Claro, le agregamos cosas que nosotros comemos en el día a día. Este programa se volvió puro chimi planillero y andate entonces. Andate, boludo. No. Con un tipo como vos, ¿para qué queremos hacer programa, boludo? Andate, boludo. Ya está. Imagínate, agarrá tus cosas, salí del estreno y te vas a vender pancho, boludo. No hay algo de fútbol. A vender pancho. Hablando de Pancho. No. En clave Olimpia. No. Son mal educados. Y tortilla me puede decir a mí, ya está, ¿no? Hoy tenemos Hablando de programa de comida. tíos Pone. Dale. Hablando de Tíos comida. Sí, hoy tenemos programa de tíos por muchachos. Sabía que Marco iba a decir eso.
Por ti, ¿eh? Marcos. Y van a escuchar nomás lo que dice Marco. Ah, Tigo Sport, hijo de ra- Tigo Sport. Qué dictador que hizo Marco. No voy a repetir lo que dijiste, pero es muy guaso y muy mal educado de tu Qué parte. mal educado este Marcos. ¿Qué querés decir vos, Franquito? ¿Qué me preocupa la situación de Cerro lateral derecho? Me preocupa. No sé quién va a ser lateral derecho del Cerro. Y los juveniles, claramente. Y Rodrigo Gómez, que Gómez. puede ser lateral derecho. No es que es su posición natural. ¿Y o sí. Velázquez? Velázquez puede ser lateral también, pero ahí tenías a Bruno Valdés, tenías a Alan Núñez, a Alan Benítez, y Cerro no está trayendo. Ahora Cerro oficializó a Blas Riveros, me parece genial, me parece un acierto a la directiva y necesito un lateral derecho. Quiero uno. Pero todavía no se cerró la... No, todavía no, falta mucho Y todavía. tenemos... No, para mí Cerro últimamente es una caja de sorpresa total. Porque una semana te sales con una información, otras 3 semanas llegan con algo, después cierran algo en 24 horas. Hay como una especie Pero no de... hay... No hay igual nada sobre el lateral del derecho, Que ¿verdad? sepamos ahorita. Pero el cerramos, momento. pero, Información, nada. pero yo estoy contento. ¿Nombres? Yo estoy más tranquilo. Cerramos delantero, cerramos lateral izquierdo, nos falta lateral derecho. Ese es el punto más importante a tocar ahora en Y Cerro. tampoco, o sea, a vos como cerrista, ¿no te gusta ninguno del fútbol paraguayo como para llevar a seducir? Y ponete a pensar, lateral derecho de fútbol paraguayo o paraguayos. Imagínate que en la selección lo ya tuvimos que nacionalizar a la Oreja Cáceres. Le tenía a Gustavo Velázquez ya de por sí que puede hacer ese puesto, pero no es lo ideal para Gustavo Velázquez. No Pero te va a él correr él todo el pinta más partido. como Como central, claro, claro. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser un lateral derecho paraguayo hoy en día? Es que hay una escasez de laterales derechos paraguayos. Tuvimos que nacionalizar a la Oreja para que juegue en la ¿Alcides selección. Benítez? ¿De Guaraní? Mm, ¿Quién? ¿Alcides Benítez? no, no me gustó a mí. Ah, bueno, desarmarme ya Guaraní, amigo. Y bueno... Y históricamente se hace se eso. está desarmando lo ya Guaraní, Históricamente ya. se ¿Quién le es el desarma a lateral Guaraní. de... bueno, Super Ramírez. Super pero- Ramírez, Cerro le buscó Libertad y dijo que no. Libertad lo quiso prestar. No quiso. Cerro Ujú. buscaba préstamo. ¿Qué más tenés afuera? Por derecha, lateral izquierdo de Coyote. Lateral derecho, ¿qué tenés? Paraguayo, un lateral derecho paraguayo afuera. Chico, yo te no... Juan Escobar, que tuvo problemas del corazón y ahora está en España. pero Sí. el Juan Junior Escobar. además jugaba más de central. Y también, ¿no? Un lateral derecho a lo Alan Benítez que va a servir como función ofensiva. Pero, ¿qué lateral derecho tiene el fútbol paraguayo? ¿O qué Junior lateral dice Alcides es más ofensivo. Ahí en Twitch. Sí. Junior Paredes. Dice. Alcides es más ofensivo. Menciona. El hijo del pájaro campana, el nieto realmente se Nieto. chacha. Y está haciendo bien las cosas para que le bajan la caña. Va a meter más mundiales que todos nosotros juntos. Igual que el pájaro. Respeten. Disculpame, Robert Rojas no. Mira vos, dice Ariel. Pero Robert Rojas ya está en Libertad. libertad. No, yo creo que no. Dani Pérez de Guaraní. También Por tira ac- Junior Por Paredes. actualidad no. No, hay lateral derecho del fútbol paraguayo. no. Cuesta. Es un puesto muy Bacán. complejo realmente ahora. ¿Vos jugarías en Cerro? ¿Yo? Sí, vos. Ponele que tenés estado. No. Mm. Te pondrías la de Cerro, realmente. Coque. Blas Rivero dijo en el 2020 que jamás jugaría en Cerro. Y Y, acá bueno, estamos. y ahí está. Coque, pero yo sos no. futbolista. Si sos futbolista, Che. jugaría en Cerro. Pero tuvo que. Yo si fuera futbolista sería lo más parecido a... ¿Qué vas a decir? Yo aquí le va. Eso querés referirte así, hincha, futbolista termo. Sí, yo sería un futbolista Es cierto que termo. tuvo que borrar todas sus fotos de Olimpia Blas. Sí, borró. Y sí, sí, obvio. O sea, No, creo que le hayan pedido de Cerro. Yo creo que por naturalmente habrá ¿Habrá hecho? archivado. Archivado nomás, borró. archivó nomás, no creo que haya borrado. Tipo, Préstame un añito, no sabes. Pues. Sí. ¿Qué? Por ahí de repente, clink, clink. Es que Chin, chin. vamos a decir tan lejos. Diego Barreto que jugó en Olimpia y el día siguiente, del día después de salir de Olimpia se volvió a ser cerrista. Se subió con la barra. No, pero, me pero acuerdo. Barreto cerrista. Él, voy a hablar con Diego Barreto y a Cerrista. Barreto le importa Cerro, no le calienta a Olimpia. No, Se claro enojó con que sí. Zapac. Él fue el problema. Para mí eso es algo re loco que vos seas hincha de tu club, genuinamente, seas hincha, fanático de tu club, pero que los hinchas de tu propio club no te quieran y te tilden de traidor. Pero traicionó, ¿no? No, pero no está en discusión eso. No, mano. Una traición futbolera. Yo, por ejemplo, hasta ahora no... Creo que Ceballos también dijo que era cerrista, en Sí, realidad. sí Ceballos dijo. declaró que él es cerrista, pero que se hizo olimpista. Historia de Anjito y Channel, la neta. Pero a mí ese tema del cuando Barreto subió a la barra me...
Después hay tipos que Sí. están- Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Después hay tipos Después ser que campeón encima. capaz Una que- puerca y Barreto. No, en realidad dijo gente puerca Por Zapac. Zapac. No, dijo Sí. por el hincha de Cerro, pero quedó eso. Quedó como Eh, la... no. ¿Sabes qué? Después hay tipos que son queridos, respetados. Y no son del no club. son del club, pero después ellos ya tomaron nomás ya la... El amor y cariño del hincha. No, que ya tomaron nomás ya. ¿Te animaba un nombre? No, yo respeto. Pero y sin ir muy atrás, Rolón tenía tatuado el... Rolón se cambió, todo no se fue a Cerro. Sí, tenía tatuado el escudo ¿Y en Olimpia. Carlitos? Carlos Rolón, sí. Sí, él fue campeón primero con ¿Y a qué Olimpia se y después se cambió? fue... Rodi Ferreira no Acá- está. que- El tatuaje. Él tenía la camiseta de... Él tenía el tatuaje de... Mi viejo me llevó a la cancha. Sí. Rodi Y tenía Ferreira está en la segunda tenía división. la camiseta chat. Olimpia Eso no sabía, y se cambió y se puso la camiseta de la selección. Para que pide por Rodi Ferreira, acá fichaba para un club de segunda división de la intermedia. Ceballos es cerrista. Él tiene otros problemas también. Sí. Que afecta ya a su rendimiento No, pues, profesional. escúchame, ni Huiza ni Nani son cerristas, boludo. Dale. Huiza es Son las- español y otro argentino. Se yo enteraron creo cuando que- venían a Cerro, bro. Obvio, generaron un sentido de pertenencia acá. Hoy en día la adoran, pero de chicos no son. Pero de chico no sos. Hay tipos paraguayos que son ídolos de un club Y son de otro. y que tomaron ese club como suyo. Sin ir tan lejos, ustedes saben que Raúl González Blanco, el ángel de Madrid, 741 partidos, 323 goles y 16 títulos con el Real Madrid. El tipo hizo toda la formativa con el Atlético. Campito, por ejemplo, es cerrista. Iniesta, hay una entrevista que le hicieron a Iniesta en Albacete, donde el tipo dijo, yo soy del Madrid, quiero jugar en el Madrid siendo un niño. Iniesta. Luka Modric. Dos Pero Santos- Modric es distinto porque es croata. Pero Modric tenía una foto de él con la camiseta del Barça en el 2007 que tenía el 14 porque Cruyff era su ídolo. Gracias, Qué Heckman, locura, por la bro. sub. Gracias, Heckman, por la sub, ¿eh? Y después el tipo se fue nada más y nada menos que al Real Madrid y es ídolo del Real Madrid. Pero lo que pasa es que al ser extranjero, no es tu club de origen. Capaz el vago era el Dinamo Zagreb primero. Yo no sé si Rodrigo Rojas ha respetado un Cerro, che. Claro que sí. Claro que Se le sí. quiere, pero... Se le quiere. Pero la obvio. forma en la que se fue muy mal. Sí, pero... Me parece un gran jugador para Cerro Porteño, pues se fue muy mal de Cerro. Rodrigo Rojas. Sí, Rodrigo Rojas se fue mal de Cerro. Pero Hay gente que cuando no- vos decís que se fue mal de Cerro, te decís porque se fue a Olimpia. Nelson Rivera, cerrista Fue de mal. cuna, ahora es liberteño, dice Pero Rich Pero Frey. sí, Rojas no empezó en Olimpia, fue titular en Olimpia. Pero salió mal de Cerro, siendo ¿Sabes qué es lo que capitán. tiene- la tienen por difícil? detrás, por abajo se fue. Conozco muchos casos así. Justamente se entiende que por ser familiar lo van a alentar al equipo que se vaya, pero me da mucho cringe y la juventud de ver a los familiares de un jugador un año con esta camiseta, al siguiente año con la otra camiseta, al siguiente año con otra Y vos camiseta. tenés que saber que normalmente el familiar del jugador vive nomás el jugador. Así que van a estar nomás apoyando lo que sea. Sí, literalmente su trabajo es vivir del jugador. Así nomás. Muchas novias también lo hacen. Pero es cierto que van a apoyar y van a defender a muerte a capa y espada su ingreso económico mayor. No, y sí. Yo Pero también me choca si, un poco. si yo era y el papá de un futbolista me iba a poner a A mí remediar me a todos pasó los con clubes. una persona muy conocida. Jugó en Olimpia. Este jugador. Y Está escuchando el programa. su familiar, fanático olimpista. Fanático olimpista. Se fue a En el Cerro y se- barrio, todo el mundo le conocía como el más fanático olimpista. Pasa a otro club, su familiar, y sus redes sociales llenas con la otra camiseta. Es que sí, Belén, o Y sea... pero me choca, pues. ¿Quién picó? No, no puedo decir. No, puedo. Pero si ya puso la foto en redes sociales. No. No puedo. Vive en Capiatá. Calculen eso. Ven, yo no vi que apretaba. No, pero y del barrio, habla del barrio, así. Habrá sido de Capiatá el chico. No van a saber, no van a saber quién es. Solo si les digo. Marco, por ejemplo. Así no. ¿Qué hace? ¿Ahora en vivo? Ah, bueno. ¿Qué es? ¿Dónde está? Ese vamos a un challenge de tirarnos espuma. Tortazo. ¿Y tortazo? ¿No es tortazo? Yo tengo otro programa en 2 horas. Chat. Ah. Oye, Después me van a extrañar. Marco. Programa. Hoy, a las 21 ¿Por horas, dónde? muchachos. Por Tigo Sport. Bueno, Así que nos Nos despedimos. vemos a la Nos noche. vemos a las 9. Chau, Les esperamos a todos, muchachos. Nos Chau, vemos. TikTok. Chau, chau.